¿Sabías que en Tito, Pablo enseña que la fe no solo se predica, se vive y que los creyentes deben ser ejemplo en conducta, dominio propio y servicio para que el mensaje de Dios no sea desacreditado? Hoy estamos en nuestro día 353 de nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente, ayúdanos a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Tito 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, más bien maestras del bien, y enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, que en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemisa o a ti, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Para reflexionar. Hoy leímos la carta de Tito, la cual probablemente se escribió al mismo tiempo que Primera de Timoteo, entre el primer encarcelamiento de Pablo en Roma y su encarcelamiento y ejecución antes de escribir Segunda de Timoteo. Pablo le escribe esta carta a Tito, su hijo en la fe, que era pastor en la isla de Creta. Él tenía que designar ancianos en cada ciudad y así determinar el trabajo en cada iglesia establecida en la isla. Debido a las falsas enseñanzas y falsos maestros que imperaban, Pablo le pide a Tito que ordene la iglesia y persevere en enseñar la sana doctrina, dejándonos hoy un modelo para nuestra iglesia local. El énfasis que vemos en esta carta es en cómo la enseñanza de la verdad a través del pastor o anciano tiene efectos en las vidas de los miembros de la iglesia y las familias, para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Pablo comienza el orden en la iglesia recordando a Tito su identidad y el evangelio, para luego recordarle los requisitos para los líderes. La autoridad en cada iglesia quedaba establecida cuando se nombraban ancianos o pastores. Estos hombres debían tener ciertas cualidades, tanto en su carácter como en su vida familiar, sus finanzas y su testimonio en general. El anciano debe llevar una vida intachable en su hogar y en su iglesia. ¿Esto quiere decir que los ancianos tienen o deben llevar una vida perfecta? De ninguna manera, porque de acuerdo al contexto de toda la escritura sabemos que esto es imposible, porque aún son pecadores, como los demás miembros de la iglesia, pero sí deben llevar una vida coherente con lo que enseñan y con su llamado, y una vida
que progresivamente crece en santidad. No era fácil la tarea de este joven pastor, porque la descripción de Pablo de la sociedad cretense es muy gráfica, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. La palabra cretino viene de la conducta cretense, bebedores, comelones, ociosos y por lo tanto chismosos. Se puede evidenciar a lo largo de la carta el contraste entre estos dos grupos de personas, los cretenses y los incrédulos. Como quedaba esto evidenciado por cómo vivían el día a día en sus vidas cotidianas. Algunos afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Pero los que verdaderamente habían llegado al conocimiento de Cristo y habían abrazado la enseñanza de la verdad, debían vivir vidas muy distintas. En el capítulo 2 tenemos esa famosa porción de la que se ha escrito y comentado mucho. Dios nos hizo seres relacionales. Él no quiere que vivamos vidas aisladas, individualistas, sino que nos relacionemos dentro de la familia de la fe. Él nos salva de manera individual y nos inserta en una iglesia local que es nuestra comunidad. Pablo le dice a Tito que debe predicar la sana enseñanza de la palabra de Dios y luego los hombres mayores y jóvenes, las mujeres mayores y jóvenes, los esclavos y los amos, todos los integrantes de la iglesia debían relacionarse entre sí y vivir esa enseñanza en sus vidas diarias. Estas relaciones, tanto en aquella época como hoy en día, dan lugar a lo que se conoce como el discipulado, invertir nuestras vidas en las vidas de otros. No se trata necesariamente de un programa formal, sino de un estilo de vida que promueve el amor, el crecimiento y, muy importante, el pasar el legado de la fe de una generación a otra. Tomemos, por ejemplo, la condición de la mujer en nuestros días, que al igual que en aquellos tiempos es triste y deplorable. Nosotras como mujeres, al igual que en Creta, necesitamos ser enseñadas en lo que Dios espera de nosotras, pues los valores que nos rodean son feministas y contrarios a Dios. Una mujer que se convierte trae consigo todo un esquema con muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. Esta necesidad es tan intensa en la iglesia de hoy como lo fue en la iglesia de Creta. Todas nosotras somos retratadas en este contexto. Los versículos del 3 al 5 son específicamente para nosotras las mujeres. Es interesante el currículo de lo que debían enseñarse para que la iglesia se ordenara con relación a las mujeres. Pablo no estaba hablando específicamente de oraciones, ayunos, estudios bíblicos, consejerías formales. No se trata de buscar posiciones de liderazgo para servir, aunque no hay nada de malo con todo eso y deben también ser parte de nuestras vidas. Pero el énfasis en nuestra vida como mujer en los diferentes roles y etapas en nuestro hogar y en nuestra familia, en la cotidianidad de nuestros días. Podríamos bosquear de esta forma: una enseñanza específica, lo que es bueno, una vida práctica, amar a tu marido, tus hijos y cuidar el hogar, un carácter, prudentes, puras y bondadosas. A través de una relación, las mujeres mayores enseñando a las más jóvenes, las jóvenes recibiendo la enseñanza de una mujer mayor con capacidad moral. El propósito es que el evangelio se siga propagando a través de relaciones sanas en la iglesia, que es la portadora de las buenas nuevas de Cristo. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. La gracia de Dios que nos salva debe producir un tipo de vida distinta, un aborrecimiento por la vida pasada y un anhelo por hacer buenas obras. Cristo Jesús había pagado el precio por esa vida tan disoluta que habían vivido y ahora, aunque los llamaban a conducirse de cierta manera y a hacer buenas obras, está claro a través de toda la carta y de toda la escritura que buenas obras no salvan, sino que evidencian la salvación, adornan la salvación. Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó,
no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nacimiento nuevo, una vida nueva por medio del Espíritu. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Y qué de nosotros? ¿Refleja nuestras vidas la enseñanza que hemos abrazado? ¿Han sido nuestras vidas transformadas y son coherentes con lo que decimos creer? ¿Estamos escuchando la sana enseñanza de la palabra o estamos escuchando otras cosas? ¿Hemos creído en Cristo para salvación? ¿Somos parte de la iglesia y tenemos pastores que velan por nosotros y nos enseñan? ¿Tienes relaciones dentro de tu iglesia con más personas, mujeres jóvenes u hombres jóvenes y mayores, para aprender o para enseñar lo que es bueno y así adornar el evangelio como mujeres o como hombres? Para meditar. Es importante reflexionar acerca de cómo Dios nos ha perdonado, pero no podemos dejarlo ahí. Cuando alguien nos ofende, ¿qué decimos? Pensamos o decimos, tú tienes que buscarme a mí, debes sufrir por todo el mal que me hiciste, o nos acercamos buscando la reconciliación y restauración de la relación. ¿Perdonamos de corazón y perseguimos la restauración de las relaciones? Si Dios no nos ha hecho libres, si Dios, perdón, nos ha hecho libres, si no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, y si todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz, no hay ofensa demasiado grande. Cristo sabe que vamos a caer y repetimos los mismos pecados y aún así nos perdonó y nos seguirá perdonando. El perdón bíblico es activo. Entre hermanos debemos hacer todo lo posible para amar de manera extravagante y extender el perdón fácilmente, amorosamente y de corazón. Cuando vemos a hermanos que no se han reconciliado, nos ponemos en la brecha o tan solo observamos desde lejos el conflicto sin involucrarnos. La iglesia local es el lugar para ser restaurados, así que oremos por nuestras iglesias locales para que vivan en la enseñanza sana del Evangelio y sean luz en donde sea que estén. Tú, como parte del cuerpo de Cristo, modela la vida a tu familia y a otros del poder transformador del Evangelio en tu corazón. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 353. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.